Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diario Libertad nuevamente. Con nosotros está nuevamente Pedro Elvio Hernández, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? Muy Ahora bien. sí, vamos a entrarle de lleno, ¿no? A cuestiones que nos atañen a todos los mexicanos. Claro. Y que bueno, pueden permear también aparte de la Centroamérica y Sudamérica en general, Sí. que son las políticas que está llevando nuestro país. Estamos a un año de gobierno, un poquito más, ¿no? Sí. Que pues, ganó Andrés Manuel. Y bueno, hay cosas que yo quiero plantearlo de esta manera. Vamos a hablar de las cosas que hasta este momento Ujú. parece que van bien, otras que parece que van mal, y Claro. otras que están muy extrañas, ¿no? Claro. Así creo que va por ahí esta situación. Sí. ¿Cómo quieres empezar? Pues ¿Lo mira, bueno, lo malo o lo raro? mira, yo creo que cosas, a mí me gusta ser positivo, me gusta darle el beneficio de la duda a la administración. Creo que lo bueno es que un acierto definitivamente político y económico de López Obrador es apoyar a los ancianos, Sí, claro. a las personas de adulta mayor, subirle al doble, darles, anteriormente se les daba 550 pesos mensuales, Ujú. o sea 1250 me parece, o 1050, algo así, en la administración de Peña Nieto. Ujú. O sea, se les daba más apoyo. Era menos apoyo, perdón. Hoy se les da más apoyo. se les da más apoyo, Hoy claro. se les da un poco más de recurso. Se les está dando al bimestre. Ujú. Y al final del día hay gente que no conocemos su vida. O sea, realmente venimos de un estado donde desafortunadamente muy poca gente tiene derecho a la seguridad social. También. Mucha gente no tiene, toda su vida ha vivido en la informalidad. Ujú. O sea, muchos ni siquiera han hecho sus impuestos alguna vez, ¿no? Claro, Nunca han ni declarado. cotizaron en el Seguro Social. Ni cotizaron en el Seguro Social. Entonces, Ujú. todas esas personas que al final del día siguen envejeciendo, siguen siendo parte de la nación y, oye, ¿cómo les apoyas? ¿Cómo haces que estas personas puedan seguir viviendo, ¿no? Claro. O sea, eso es una cuestión complicada. Entonces, qué bueno que se está atendiendo. Ese es un punto que tú ves bien. Ujú. Yo también estoy Sí. de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Sí, o sea, definitivamente hay cosas buenas. El tema es que yo no veo hasta dónde vamos a apoyar a estas personas, hasta dónde vamos a llegar. Yo hago una comparación. Habla Alfonso Romo, Ujú. dice en una de las mañaneras que tiene 147 proyectos. Son 147 proyectos. Y tiene una bolsa estimada de 850 mil millones. Se habla de una bolsa privada, que quiere decir que es una bolsa que va a venir con fibras y fideicomisos, Ujú. y va a venir inversión conjunta del sector privado, bancos internacionales. Pero básicamente el gobierno no está poniendo recursos sobre la mesa, o está poniendo muy poco recurso, ¿no? Ok. Para dinamizar la economía. Por otro lado, López Obrador lo ha dicho varias veces en las mañaneras. 300 mil millones de pesos es lo que tienen programas sociales. Ujú. En su conjunto. Becas, estudiantes, adultos mayores Ajá, pues, y, los- bueno, los jóvenes que están Ujú. construyendo el futuro. Si tú juntas esos 300 mil millones y los multiplicas por 6 años, pues Ujú. te da más que lo que la inversión privada planea meter, ¿no? Claro. O sea, sí estamos metiendo mucho dinero a lo social, pero también estamos descuidando un poco, seamos honestos, Ujú. la economía formal. Claro. O sea, no veo muchas políticas, o sea, no sé que aumentar los impuestos no es no es Sí, popular, ¿no? Exactamente, cero popular. No es claro. popular, a lo mejor lo está planeando hacer después del primer corte legislativo, ¿no? O sea, Ujú. pues, los 3 años. Pero sí hay un tema ahí fiscal, ¿no? O sea, que hay que volver a ponerlo sobre... Pero, digamos, en esta parte que tú dices, si aumentan los impuestos, que es una perspectiva, no lo sabemos, Ujú. sabemos si lo va a hacer. De hecho, él dijo que no se iba a aumentar impuestos, ¿no? Durante Así es. su sexenio. Sí, Supongamos que no, o supongamos que sí, sí. la recaudación pues va a ser muy poca, aún así, porque no está circulando el dinero. Como vemos. O sea, eso creo que es un problema. Eso es una parte que sí no me gusta del gobierno de Andrés Manuel. Claro, mira. O sea, ¿qué está haciendo con el dinero que ya no se gasta
en los excedentes que tenían los diputados, senadores, Mira, ministros, jueces, bla, 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 claro. bla, ¿no? O sea, hay que reconocer los ahorros, o a lo mejor algunos pueden decir que son super ejercicios, son benéficos. Sí. Algunos dicen que no, otros que sí. Vamos a verlo, no se ha contratado más deuda. O sea, en cierta forma eso es bueno. Eso ha permitido que el peso mexicano no se vaya de pique y no lo veamos a 20 y no estamos en 22. Entonces no estamos contratando deuda. Pero realmente los recursos van a alcanzar. O sea, acuérdate que si nosotros no ampliamos la base tributaria, el Estado mexicano, no cooperamos más todos para las necesidades del país, y si no crece la economía, tampoco crece la base tributaria. Claro. Entonces, estamos llegando a un 0% de crecimiento, y si esta tendencia se mantiene el siguiente año, serían 2 años. Claro. ¿Qué va a pasar con la base tributaria? Vamos a seguir teniendo la misma recaudación, pero con más gastos, porque va a seguir creciendo la población. Claro. Y más gente va a seguir envejeciendo. Y se van a tener que destinar más recursos a cuestiones sociales. Y más probable es que se genere una posible recesión. Hay quienes dicen que ya está en camino, hay quienes dicen que ya estamos. Yo creo que todavía no estamos como tal en una recesión, pero sí, más que creer, pues tenemos que irnos a los datos, ¿no? Claro, o sea, los números ahí están, ¿no? Los números ahí están. La presión de las calificadoras va en aumento. Incluso ya había habido hace unos meses, querían bajar la calificación crediticia me parece, de Banorte y de Bancomer. Okay. Y son bancos importantes, ¿no? Sí, claro. O sea, si les pegan a esos bancos, también al final del día le están pegando al sistema financiero mexicano. Claro. O sea, entonces no tenemos que echar tenemos que buscar algo de que, bueno, si vamos a seguir apoyando a la base social, tenemos que buscar que estos apoyos, si bien no reducirlos, o por lo menos mantenerlos, pues sí que ir a hacerlos acordes a una realidad, ¿no? Claro. Andrés Manuel habla de decir que van a crecer con respecto a la inflación. Bueno, ¿y por qué no las hacemos también crecer con respecto al crecimiento económico? Porque si seguimos, si la inflación es del 2%, del 3% y estamos creciendo el 0%, pues ¿de dónde, no? Claro, no hay como... O sea, va a llegar un crash, o puede llegar. Entonces, estamos muy a tiempo. Estamos muy Yo creo que sí. De hecho, creo que un poco esta fórmula de haber presentado Slim hace unos días, hace unas semanas, de que Slim le mostró este apoyo a Andrés Manuel, no nada más es como, estoy con el hombre más rico de Latinoamérica, ¿no? Claro. Sino más bien creo que por ahí puede haber, yo creo que no nada más es de forma, sino también debe de tener un fondo, en donde quizá Carlos Slim, junto con su equipo de analistas financieros y proyectistas y todo este tipo de situaciones, creo que sí va a apoyar, o está apoyando ya, ¿no? Una serie de toma de decisiones a nivel económico desde el punto de vista de los empresarios, o él como empresario y un grupo que quizás esté alrededor de él, ¿no? Mira, yo creo que Carlos Slim es un mexicano que ha tenido mucho éxito. O sea, ha tenido, si medimos el éxito en cuestión económica, pues es el más exitoso de México, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Independientemente de eso, ese éxito, pues también tiene un claro oscuro, ¿no? O sea, vamos a decir, el crecimiento de él, o el mantenimiento del... Algunos dicen que no es monopolio, la Comisión de Competencia lo tendrá que determinar, la Ley Federal de Telecomunicaciones si es preponderante o no. No podemos guiarnos, creo yo, sobre la base de lo que digan los actores nacionales. O sea, sí es importante que dé el de la confianza, pero al final del día, recordemos que Carlos Slim tiene muchos intereses en México. Claro. Entonces, conviene más que esto de echarnos porras en la economía lo diga una calificadora, lo diga gente que está fuera de de las manos del gobierno, del control del gobierno. Carlos Slim tiene sus principales inversiones aquí en México, entonces pelearse con el poder en turno,
pues no es beneficioso para sus intereses. O sea, hay que también quitar un poquito la declaración, no tomarla tan en serio, perdón, porque al final del día el gobierno también puede presionar, si lo quisiera, o si lo hiciera de mala gana, una declaración de ese tipo. Sí, claro, aunque yo creo que también pues, a alguien que tiene sus inversiones aquí, pues no le conviene, y su dinero lo gana aquí principalmente, pues no le conviene que el pueblo esté jodido, ¿no? No le conviene. Porque pues ya no vas a tener para recargar tu celular, para hacer los factores, o sea, creo que va por ahí un poco, no es tanto que, al final de cuentas creo que todos los seres humanos defendemos nuestros intereses personales. Así es. Entonces el estar ahí, Slim, no es tanto voy a ayudar a México, ayudo a México, pero obviamente también porque también está protegiendo. Mientras no estén jodidos los mexicanos, pues yo sigo ganando dinero, porque si hay un crack, él tiene ya que... valió también, ¿no? Su empresa. Recordemos, Slim era el más rico del mundo. Claro. Y se devaluó el peso. Le pasamos de 12 a 19, 20. Y esa es una de las razones por las cuales Slim cayó al cuarto lugar, tercer lugar. O sea, es una de las situaciones que, digo, al final del día no es que él se quiera hacer más rico o no, digo, a lo mejor, como él lo ha dicho, él es un administrador temporal, claro, de la riqueza. Entonces, Carlos Slim sí da esas declaraciones, que no las podemos echar en saco roto, sí, o sea, definitivamente no tienen un peso político, un peso mediático, definitivo, pero vamos, tenemos que irnos de preferencia sobre las internacionales, o sea, que cómo nos ven desde afuera, porque esas son las que, vamos a decirlo, pues están fuera del alcance del poder federal. Claro, y que también son las que atraen a los grandes inversionistas extranjeros, ¿no? Así es. O sea, nosotros tenemos un gran inversionista, que es Carlos Slim, y que puede tener sus tentáculos en Sudamérica, en Europa, ¿no? Pero, y en Estados Unidos inclusive, pero es uno. Sí, mientras que a lo mejor Estados Unidos, China, Europa tienen 200 o 300 que podrían tener, sí, al final del día mi comentario va más enfocado a que sí, bueno, Slim va a proteger sus intereses aquí en México, como cualquier empresario y como cualquier ciudadano, y está en todo su derecho de protegerlos. El gobierno está muy relacionado con esos intereses. No olvidemos que tiene un título de concesión de los más pues vamos a decir emblemáticos de la historia, ¿no? Claro. Telmex, y sigue teniendo también un título de concesión con Telcel. Bueno, entonces todas las empresas que prestan servicios pues tienen sus títulos de concesión, de una u otra forma están recibiendo un beneficio del Estado mexicano, independientemente del gobierno que esté. Entonces vamos a Slim, qué bueno que tiene confianza, yo también tengo confianza en el gobierno, tiene que buscar la medida de salir a esto adelante, ¿no? Incluso si dice, bueno, no hemos contratado más deuda, pero bueno, vamos a ampliar la base tributaria, como te comento, o sea, vamos a poner sobre la mesa alimentos y medicinas, el IVA, ¿no? Hay que ponerlo sobre la agenda porque, o sea, al final del día, si vas a estar sacando dinero de las contribuciones federales para apoyar a ciertos sectores, muchos sectores de la economía siguen informales. Muchos sectores de la economía no pagan impuestos, mucha gente no hace su declaración y te está haciendo sobre los mismos de siempre, ¿no? O sobre la gente que quiere trabajar honestamente. O sea, ¿qué va a pasar? Pues simplemente es un barril sin fondo. Si no, o sea, te voy a poner este ejemplo y lo he comentado. Bueno, no lo he comentado en público, pero el 17% tenemos más o menos el 17% de recaudación del PIB. Países como Francia tienen más del 47%. Claro. Estados Unidos me parece que anda arriba del 40%. O sea, tenemos que buscar un mecanismo para que pues carguemos todos el elefante, como dicen, ¿no? Que todos seamos inversionistas de ese país, ¿no? Al final de cuentas, o sea, que todos sí invirtamos para que también nos recuperen. Al final del día, no creo que nos querramos ir a vivir o sea, los que se han tenido que ir a Estados Unidos, otros países, pues lo hacen por una gran necesidad, ¿no? Y afortunadamente siguen llegando las remesas, siguen llegando este apoyo, ¿no? Claro. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Que a lo mejor esas
familias ya terminen de hacer su vida allá en Estados que Unidos. se sienten y no tengan por qué estar mandando dinero. Ya no está la mamá que le mandaban. O sea, es un proceso que tarda, ¿qué te gusta? 40 años tal vez. Pero es un proceso que nosotros nos hemos estado confiando en las reservas que mandan los paisanos, ¿no? Nos hemos estado alimentando de ahí, de todo el efectivo circulando. Y cuando eso ya no suceda, o la relación con Estados Unidos no sea la mejor en su momento, porque incluso Trump lo comentó en su momento, ¿no? Que hacer reformas judiciales para que la gente paisanos no pudieran enviar para que no llegaran los recursos aquí, o sea, que no llegaran. Entonces, hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, con las declaraciones de Estados Unidos, de Trump, no las podemos tomar así tan a la ligera, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, siempre ha sido un tono un poco, pues, de confrontación. Por último, Pedro, ¿tú cómo ves al país, al gobierno mexicano? Rápidamente, ¿estamos yendo, está por buen camino, está por mal camino, o está por un camino extraño, hermoso? Mira, yo considero, México tiene muy poco tiempo su democracia. Claro. Tiene más o menos del año 2000 a la fecha. De 20 años. Menos de 20 años. El López Obrador dice que ahora estamos viviendo una democracia, o el presidente López Obrador ahora sí está viviendo una democracia. Buena la cuestión, vamos a decir, de la consulta popular. Digo, realmente casi nunca nos consultaban Sí. a los ciudadanos, una vez que estaba el poder constituido. Me preocupa un poco la revocación de mandato, no tanto por el hecho de que pudiera ser una situación para reelección o no, que algunos dicen que puede ser esa situación, se puede prestar. Claro. Que realmente no sé qué pensar, porque en Baja California lo que pasó, pues, no debió haber sido. Pero sienta un precedente, y un precedente que no es algo... Sienta un precedente no sano. Exactamente. ¿Qué tal si lo intentaran al nivel federal? ¿Qué pasaría? Sí. O sea, ¿qué puede pasar, no? Nos estarían exponiendo, ¿no? Nos están exponiendo. Algo como lo que pasó en Bolivia. Algo lo que pasó. Ahora, si no sucede, si vamos a pensar que todo fue una idea que no tiene fundamento, que el presidente es democrático y que no quiere generar ese tipo de fricciones, sucede que también podría usarse como un medio, un instrumento para quitar al presidente en el poder. O sea, nosotros no hemos vivido aquí en México situaciones que han vivido en otros países, sí, por ejemplo Nicaragua o Francia en otros momentos de su historia más alejados, después post guerra mundial, en el que no sé, vamos a pensar 10 años, 15 años tienen 10 presidentes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cambio muy constante de presidentes, de poder ejecutivo, pues se para la economía. Sí, porque no hay una continuidad. No hay una continuidad, no se pueden hacer... No hay estabilidad. No se pueden hacer proyectos a largo plazo. Claro. Estamos expuestos a golpes de Estado, que no van a ser golpes de Estado en sí, pero algo similar en el que se depone el Ejecutivo y se pone uno nuevo. No me gusta mucho esa situación. O sea, yo preferiría que o reformaran y reducieran el mandato a 4, o y ya de ahí, en los 4 se pudiera hacer la reelección en un momento dado, como en Estados Unidos. Pero hay que reformar muchas cosas. Para llegar a ese punto hay que reformar más cosas de la ley. O sea, no podemos todavía hacer eso. Estados Unidos tiene más consolidada su democracia. Claro. O sea, es la primera democracia del mundo, ¿no? Al final, la primera democracia. O sea, realmente ellos ya llevan más de 200 años con elecciones. O sea, estamos hablando que si los que se acuerdan de Kennedy, pues ya él ya fue de un proceso democrático, ¿no? Claro. O sea, ha habido alternancia. Y aquí apenas hemos tenido Fox, Calderón y Peña Nieto. O sea, hemos tenido dos alternancias realmente, ¿no? Exactamente. Y ahorita la tercera, ¿no? Entonces tenemos que consolidar nuestra democracia. Es un paso muy apresurado eso de la revocación del mandato. Digo,
puede haber enemigos del gobierno que quieran ocuparlo para derrocar. Si vamos a suponer que ya no gana López Obrador, o que sí gana, que se mantiene en el mandato, y en el siguiente proceso presidencial se vuelve a hacer ese ejercicio, y ahora gente de otro partido que no sea Morena, y López Obrador sigue con Morena, pues ahí la posibilidad también de que lo derroquen, ¿no? O sea, claro, se va a estar dando una situación en que pelea por el poder constante y no se puede gobernar establemente, ¿no? Claro. Eso nos ha permitido a nosotros como país pues pasar como del lugar 14, ¿no? Más o menos de las economías más desarrolladas. O sea, tenemos una estabilidad política relativa, pero la tenemos. Claro. No estamos en constantes golpes de Estado, no estamos en situación de que cambien los presidentes, claro, cada año por golpes parlamentarios. Entonces, es mejor no moverle tanto si la cosa está funcionando, ¿no? Como claro, dicen. O sea, si estamos más o menos funcionando, hay cosas que no hay que moverle tanto, ¿no? ¿Para qué? También la función de un legislador no necesariamente es hacer leyes, también es a veces no legislar y no hacer muchos cambios cuando las cuestiones están funcionando relativamente para que bien. cambies algo que está funcionando bien, ¿no? Y que podría funcionar mal, ¿no? Y al final del día, ¿quién va a sufrir más? Pues el pueblo. Claro, todos los mexicanos. Todos lo vamos a sufrir porque, o sea, había, por ejemplo, en Francia, pongo el ejemplo otra vez, presidente tras presidente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que hicieron una nueva constitución, hicieron un constituyente y cambiaron las reglas. Por eso ahí ellos tienen un sistema ya que antes era parlamentario, ahorita ya es semiparlamentario, semipresidencial, claro, ¿no? Entonces, el presidente tiene funciones muy específicas y el presidente del parlamento pues tiene otras, ¿no? Otras, o claro, sea, y ya no estamos viendo eso de que, bueno, termina un presidente francés y no termina y ya lo están quitando. Sí, sí. Entonces, nos conviene, ya se hizo la reforma, que no se haga mal uso de ella, nada más, ¿no? O sea, de momento que quede, o dejarla como está, pero hay que generar otros mecanismos de control constitucional, claro, para que no se haga mal uso de ella. Perfecto. Eso es lo que le comento. Pues gracias, y Pedro. ojalá que el gobierno, yo le deseo lo mejor al gobierno y pues estamos aquí. Sí, porque si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Claro, ¿no? Sí, y yo creo que está trabajando bien, ha hecho muchas cosas, pero que no se haga mal uso de lo que se aprobó, claro, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, cuídate mucho, Estamos gracias bien, al auditorio y gracias por Gracias. seguirnos.